El último tren a Valparaíso. El reloj de la estación central marcaba las 19:40, cuando me di cuenta de que había olvidado el regalo de cumpleaños de mi abuela. 20 minutos para la salida, y yo parada como una tonta, con la maleta en una mano y la otra revisando frenéticamente los bolsillos del abrigo. El billete estaba ahí, pero la pequeña caja con el broche de plata que había comprado en una tienda de antigüedades de Lastarria simplemente no aparecía. Recordé haberlo dejado sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves y el termo de café. Última llamada para el servicio a Valparaíso, andén número 4, anunció una voz metálica por los altavoces. Santiago se despedía con una llovizna fina, de esas que mojan sin que te des cuenta. La gente corría bajo el techo de metal de la estación, arrastrando maletas y niños somnolientos. Yo tenía dos opciones: subir al tren sin el regalo o perderlo e intentar llegar mañana temprano. Mi abuela Elisa cumplía 90 años y había organizado un almuerzo en su casa del Cerro Alegre. No podía fallarle. «Disculpe, ¿va a subir o no?», me preguntó un hombre con uniforme azul y una gorra que le quedaba grande. «Sí, perdón, ya voy», respondí, y subí al vagón casi vacío. Me senté junto a la ventana y apoyé la frente contra el vidrio empañado. El tren arrancó con una sacudida. Las luces de Santiago comenzaron a difuminarse bajo la lluvia mientras pensaba en cómo resolver el problema del regalo. Mi abuela era una mujer práctica, pero yo sabía cuánto valoraba los pequeños detalles. El broche había pertenecido a una actriz de los años 50, según me contó el anticuario, y tenía la forma de una golondrina en pleno vuelo. Cuando lo vi, supe que era perfecto para ella. El vagón iba casi vacío excepto por una pareja de ancianos que dormitaba al fondo y un hombre de unos 40 años con un computador portátil frente a mí. De pronto, levantó la vista como si hubiera sentido mi mirada. «Parece preocupada», comentó con una sonrisa tímida. «¿Puedo ayudarla en algo?». Normalmente habría respondido con un «no, gracias», automático, pero algo en su expresión me hizo confiar. «Olvidé el regalo de cumpleaños de mi abuela», confesé. «Vive en Valparaíso y mañana es su fiesta». «Ah, eso tiene solución», respondió mientras cerraba su computador. «Conozco algunas tiendas en el puerto que abren temprano. Si quiere, puedo indicarle». Se presentó como Matías, profesor de historia en la Universidad Católica de Valparaíso. Había estado en Santiago para una conferencia sobre patrimonio urbano. Mientras el tren atravesaba la oscuridad, me contó sobre las joyerías de la calle Condel y las tiendas de artesanía cerca del mercado Cardonal. «¿Y qué le gusta a su abuela?», preguntó. «Los pájaros», respondí. Siempre ha tenido esa conexión con ellos. De hecho, el regalo que olvidé era un broche con forma de golondrina. Matías sonrió como si acabara de recordar algo importante. «Tengo una idea mejor que cualquier tienda», dijo bajando la voz. «Mi amigo Daniel es orfebre y tiene un pequeño taller cerca del Cerro Concepción. Hace piezas únicas inspiradas en la fauna chilena. Podríamos pasar por ahí mañana temprano». El tren se sacudió al tomar una curva. Afuera, la lluvia había cesado y el cielo comenzaba a despejarse. A lo lejos, las primeras luces de la costa se asomaban como estrellas caídas. Por primera vez desde que había subido al tren, sentí que respiraba con normalidad. ¿Haría eso por una desconocida?, pregunté. «En Valparaíso todos somos vecinos de alguna forma», respondió con una naturalidad que me sorprendió. Además, los 90 años no se cumplen todos los días. Cuando el tren comenzó a reducir la velocidad, ya habíamos intercambiado números de teléfono y acordado encontrarnos a las 8 de la mañana en el Café Riquet, frente a la Plaza Aníbal Pinto. A través de la ventana, Valparaíso apareció como un anfiteatro de luces colgadas sobre el mar oscuro. Siempre me había parecido una ciudad mágica, pero esa noche, mientras bajaba del tren con una solución inesperada a mi problema, sentí que la magia apenas comenzaba. El orfebre de los cerros. El olor a café recién molido inundaba el Café Riquet cuando empujé la puerta de madera a las 7:55 de la mañana. Había dormido apenas unas horas en la pensión La Sebastiana, un lugar pequeño pero acogedor en el Cerro Bellavista. La dueña, una mujer mayor llamada Carmen, me había prestado un paraguas por si acaso, aunque el cielo amanecía despejado después de la lluvia nocturna. Matías ya estaba ahí, en una mesa junto al ventanal que daba a la plaza. Llevaba una chaqueta de cuero gastada
y una bufanda azul marino. Levantó la mano en cuanto me vio entrar. «Llegaste temprano», dije mientras me quitaba el abrigo. «La puntualidad es mi única virtud», respondió con una sonrisa. «Ya pedí 2 cortados. Espero que te guste». El café venía en tazas de loza blanca con el borde dorado, acompañado de unas galletas caseras de avena. Mientras desayunábamos, Matías me contó sobre Daniel, el orfebre. Habían sido compañeros en la universidad, pero Daniel había abandonado la carrera de arquitectura para dedicarse a la joyería artesanal. «Su taller parece un nido de pájaros», explicó Matías. «Tiene bocetos, plumas y pequeñas piezas colgando del techo. Trabaja principalmente con plata y cobre. A veces combina ambos». Terminamos el desayuno y comenzamos a subir por callejones estrechos y escaleras interminables. El Cerro Concepción despertaba lentamente. Algunos vecinos regaban las plantas que colgaban de sus balcones y los gatos callejeros se estiraban perezosamente bajo el sol tímido de la mañana. «¿Vienes seguido a Valparaíso?», preguntó Matías mientras subíamos una escalera pintada con murales coloridos. «2 o 3 veces al año. Mi abuela se niega a mudarse a Santiago a pesar de su edad. Dice que prefiere morir mirando el mar que ahogarse en el smog». Matías rió con ganas. «Me cae bien tu abuela sin conocerla». Doblamos en un pasaje tan estrecho que nuestros hombros casi se tocaban. Las casas a ambos lados parecían sostener conversaciones secretas, con sus fachadas multicolores casi pegadas unas a otras. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta verde con un pequeño letrero que decía «El vuelo del metal» y un dibujo de un colibrí. Matías tocó el timbre. Esperamos casi 1 minuto hasta que escuchamos pasos apresurados y la puerta se abrió. Daniel resultó ser un hombre delgado, con el pelo canoso recogido en una coleta y manos que revelaban su oficio, fuertes, con pequeñas cicatrices y manchas de óxido bajo las uñas. «Matías, weón», exclamó con genuina sorpresa. «¿Qué te trae por acá tan temprano?» «Una emergencia artística, viejo», respondió Matías, y me presentó brevemente. El taller era exactamente como Matías lo había descrito, un espacio pequeño pero luminoso, con herramientas organizadas meticulosamente en una pared y mesas de trabajo donde descansaban piezas a medio terminar. Del techo colgaban móviles hechos con alambre y pequeñas figuras metálicas. La mayoría representaban aves en distintas posturas, volando, posadas sobre ramas, alimentando a sus crías. Daniel escuchó atentamente mi historia sobre el regalo olvidado y el cumpleaños de mi abuela. 90 años, murmuró como si saboreara el número. Eso merece algo especial. Se acercó a un archivador y sacó una carpeta llena de bocetos. Pasó varias páginas hasta detenerse en el dibujo de un pájaro. «¿Qué te parece este?» «Es un chercán, un pájaro pequeño pero con mucho carácter. Vive en toda la costa central». El dibujo mostraba un ave diminuta con la cola levantada y el pico ligeramente abierto, como si estuviera a punto de cantar. «Es perfecto», respondí. «Mi abuela siempre dice que los pájaros pequeños son los que cantan más fuerte». Daniel sonrió y se puso manos a la obra. Nos invitó a sentarnos mientras él trabajaba. Por la ventana del taller se veía una franja del Océano Pacífico, brillante bajo el sol de la mañana. Matías me contó más sobre la ciudad, sus ascensores centenarios y la historia del barrio mientras Daniel cortaba, martillaba y pulía con precisión hipnótica. El tiempo pasó volando. Para las 11 de la mañana, Daniel se acercó con una pequeña caja de madera. «Está terminado», anunció. Dentro de la caja, sobre un cojín de fieltro azul, descansaba un broche en forma de chercán. La plata brillaba como recién nacida, y los detalles de las plumas habían sido grabados con delicadeza asombrosa. Los ojos del ave eran 2 diminutas piedras de lapislázuli. «Es hermoso», murmuré, casi sin palabras. «La belleza está en lo que representa», dijo Daniel. «Un pájaro que canta sin importar el clima o la estación. Me parece apropiado para una mujer de 90 años». Cuando pregunté cuánto debía pagarle, Daniel negó con la cabeza. «Considéralo mi regalo para tu abuela. Solo prométeme que le contarás la historia de cómo llegó a sus manos». Abracé a Daniel con lágrimas en los ojos. Mientras guardaba cuidadosamente la cajita en mi bolso, miré a Matías, que observaba la escena con una sonrisa tranquila. «Te debo una grande», le dije cuando salimos del taller. «Entonces págame acompañándome a almorzar», respondió.
Conozco un lugar en el Cerro Alegre con la mejor vista y las mejores empanadas de mariscos de todo Valparaíso. El sol estaba alto cuando comenzamos a descender hacia el plan de la ciudad. A medida que bajábamos por calles empinadas, la fiesta de cumpleaños de mi abuela ya no era mi única expectativa para ese día. La fiesta en el Cerro Alegre, las empanadas de mariscos del restaurante, el pimentón, eran tan buenas como Matías había prometido. Sentados en la terraza, con vista panorámica al puerto, comimos mientras nos contábamos nuestras vidas como si fuéramos amigos de toda la vida. Él había nacido en Concepción, pero llevaba 15 años en Valparaíso. Amaba la ciudad con esa pasión que solo tienen los porteños por adopción. Yo le conté sobre mi trabajo como traductora freelance en Santiago, mi gato Neruda, y mis planes de viajar a México el próximo año. ¿A qué hora es la fiesta?, preguntó Matías mientras compartíamos una copa de vino blanco. A las 2, respondí mirando mi reloj. Todavía tengo tiempo de pasar a comprar flores. Te acompaño si quieres, ofreció. Hay una florería cerca de aquí, donde Carmen, la dueña, hace unos ramos increíbles con flores de temporada. Caminamos hasta una pequeña tienda en la calle Almirante Montt. El local estaba repleto de baldes con flores frescas y plantas en macetas que colgaban del techo. Carmen, una mujer de unos 60 años con delantal verde, nos recibió con familiaridad. Cuando le conté del cumpleaños de mi abuela, insistió en hacer un arreglo especial con calas blancas y pequeñas flores silvestres que, según ella, crecían solo en los cerros de Valparaíso. Para una mujer que cumple 90 años, flores que tengan historia, dijo mientras trabajaba con manos expertas. A la 1:30 estábamos subiendo por el paseo yugoslavo hacia la casa de mi abuela. Yo cargaba el ramo de flores y Matías llevaba una botella de champán que había comprado para brindar por la cumpleañera. El cielo estaba despejado y la brisa marina refrescaba el ambiente. Entre las casas de colores se asomaba el océano como un invitado más. «Es aquí», dije deteniéndome frente a una casa victoriana de 2 pisos, pintada de azul con marcos blancos en las ventanas. Mi abuela Elisa nos recibió en la puerta. Vestía un sencillo vestido celeste y un chal tejido sobre los hombros. A pesar de su edad, se mantenía erguida y sus ojos conservaban ese brillo curioso que siempre había admirado. «Ay, mijita, llegaste», me abrazó con fuerza. «¿Y este joven tan guapo quién es?», presenté a Matías, explicándole brevemente cómo nos habíamos conocido. Mi abuela lo invitó a pasar con una naturalidad que me hizo sonreír. Para ella, los amigos de su nieta eran siempre bienvenidos, sin importar lo reciente de la amistad. La casa estaba llena de gente, tíos, primos, vecinos y amigos de toda la vida. En el comedor, una mesa larga exhibía una variedad impresionante de comidas caseras. Pastel de choclo, empanadas de pino, cazuela, charquicán y una fuente enorme de machas a la parmesana. El olor a cilantro y comino se mezclaba con el del pan amasado recién horneado. «Vengan a comer antes que se enfríe», ordenó mi abuela con esa autoridad suave que solo las abuelas poseen. Durante el almuerzo, Matías charló animadamente con mis tíos sobre la historia de Valparaíso y los proyectos de restauración del casco histórico. Se adaptó tan naturalmente a mi familia que parecía conocerlos desde siempre. Mi abuela, sentada a la cabecera de la mesa, lo observaba con una sonrisa cómplice que pretendí no notar. Después del postre, un kuchen de frambuesas que mi tía Rosario preparaba cada año para la ocasión, llegó el momento de los regalos. Mi abuela abrió cada uno con la alegría de una niña, agradeciendo con abrazos y palabras cariñosas. Cuando llegó mi turno, le entregué la pequeña caja con el broche. «Esto tiene una historia especial», le dije. «Ábrelo y te cuento». Sus ojos se iluminaron al ver el chercán de plata. Lo sacó delicadamente y lo sostuvo contra la luz que entraba por la ventana. «¡Qué preciosura!», murmuró. «Se parece a los que vienen a mi ventana todas las mañanas». Le conté toda la historia. El regalo olvidado, el encuentro en el tren, el taller de Daniel y cómo había creado el broche especialmente para ella esa misma mañana. Mientras hablaba, mi abuela miraba alternativamente el broche y a Matías, como conectando puntos invisibles. «Los pájaros siempre han sido mensajeros», dijo finalmente. «Este chercán te trajo hasta un buen hombre». El comentario provocó risas en la mesa y un ligero rubor en las mejillas de Matías. Mi abuela se prendió el broche en el chal
y se levantó con energía sorprendente. Ahora, música. No se cumple 90 años todos los días. Mi tío Eduardo sacó su guitarra y comenzó a tocar tonadas chilenas. Pronto, el living se convirtió en una improvisada pista de baile. Mi abuela, desafiando su edad, bailó una cueca con mi tío más joven mientras todos aplaudíamos formando un círculo a su alrededor. Al atardecer, algunos invitados empezaron a despedirse. Matías y yo salimos al balcón que daba al mar. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y rosados intensos. Los barcos en la bahía parecían juguetes diminutos desde esa altura. «Tu familia es maravillosa», comentó Matías, «y tu abuela es exactamente como la imaginaba». «Gracias por todo», respondí, sintiendo que las palabras eran insuficientes. «Por ayudarme con el regalo, por acompañarme». «Ha sido un placer», dijo, y su mirada se detuvo en la mía más tiempo del necesario. «¿Cuándo vuelves a Santiago?» «Mañana por la tarde», respondí. Quería pasar un día más con mi abuela. «Podría mostrarte algunos lugares que los turistas no conocen», sugirió. «Si te interesa, claro». Antes de que pudiera responder, mi abuela apareció en el balcón. El broche de Cherkán brillaba contra su chal como una pequeña estrella plateada. «El café está servido», anunció, «y hay kuchen de manzana recién salido del horno». Mientras regresábamos al interior de la casa, donde el calor familiar contrastaba con la brisa fresca del atardecer, pensé en lo curioso que era el destino. Había llegado a Valparaíso, preocupada por un regalo olvidado, y ahora, de alguna manera, había recibido mucho más de lo que esperaba. Los secretos del puerto. El desayuno con mi abuela era un ritual que no había cambiado en décadas. Me despertó el aroma del pan amasado caliente y el café recién molido. Cuando entré a la cocina, ella ya estaba vestida, con el broche de Cherkán prendido en su chaleco de lana. «Buenos días, dormilona», me saludó mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan. «¿A qué hora quedaste con tu amigo?» «A las 10», respondí, sirviéndome café. «¿Cómo supiste que iba a salir con él?» Mi abuela sonrió con esa expresión que usaba cuando creía saber más que los demás. «Los viejos tenemos un sexto sentido para estas cosas», dijo simplemente. «Ese muchacho te mira como si hubieras colgado la luna en el cielo». Sentí un calor repentino en las mejillas que intenté disimular tomando un sorbo de café. «Apenas nos conocemos, abuela. A veces la vida nos da regalos inesperados», respondió ella, mirando por la ventana hacia el mar. «La cuestión es si tenemos el valor de aceptarlos». Después del desayuno, me despedí prometiéndole volver para almorzar juntas. Matías me esperaba en la plaza Aníbal Pinto, junto a la fuente de Neptuno. Llevaba una mochila pequeña y una cámara fotográfica colgada al cuello. «¿Lista para conocer el Valparaíso que no aparece en las postales?», preguntó después de saludarme. Comenzamos nuestro recorrido, alejándonos de las rutas turísticas. En lugar de subir por los ascensores llenos de visitantes, Matías me guió por callejones empinados y escaleras escondidas entre casas. Pasamos por murales que narraban historias de pescadores y poetas, pequeñas placas que conmemoraban tragedias olvidadas y miradores improvisados desde donde la ciudad se veía como un mosaico imposible. «Esta es la Sebastiana, la casa de Neruda», dijo Matías cuando pasamos frente a una estructura de 5 pisos pintada de colores brillantes. «Pero el verdadero secreto está aquí al lado». Me llevó hasta una casa aparentemente abandonada. Al empujar la puerta entreabierta, descubrimos un pequeño patio interior donde un anciano trabajaba en un lienzo enorme. «¡Matías!», exclamó el hombre al vernos. «¿Quién es esta niña tan linda?» «Don Ramón, ella es Alejandra», respondió Matías. Don Ramón fue marinero durante 40 años y ahora pinta el mar de memoria. El hombre, de unos 80 años, con la piel curtida por el sol y las manos manchadas de pintura, me mostró su trabajo. Un océano embravecido con tonos de azul tan profundos que parecían reales. «El mar siempre cambia, pero siempre es el mismo», filosofó mientras nos servía mate en calabazas pequeñas. «Como el amor, ¿no creen?». Después de despedirnos de don Ramón, Matías me llevó por callejuelas cada vez más estrechas hasta llegar a un edificio de ladrillos rojos con ventanas arqueadas. «La antigua aduana», explicó. «Ahora está parcialmente abandonada, pero tiene la mejor vista de la bahía. Subimos por escaleras de hierro oxidado hasta la azotea. El viento del Pacífico nos golpeó con fuerza, trayendo el olor a sal y algas. Desde allí,
Todo Valparaíso se extendía a nuestros pies. Los cerros salpicados de casas coloridas, los barcos meciéndose en la bahía, las gaviotas planeando entre edificios. «Vengo aquí cuando necesito pensar», confesó Matías, apoyándose en la barandilla. «Hay algo en esta vista que pone todo en perspectiva». Nos sentamos en el suelo de concreto y sacó de su mochila un termo con café y unos alfajores caseros. Mientras comíamos, me contó historias de la ciudad. El gran incendio de 1906, los terremotos que la habían devastado, la época dorada cuando era el puerto más importante del Pacífico Sur. «Mi familia es de Santiago desde hace generaciones», le conté. «Pero mi abuela siempre dice que tiene alma porteña. Tal vez por eso nunca ha querido mudarse, a pesar de los cerros empinados y las escaleras interminables. Valparaíso es como un imán para ciertas almas», respondió Matías. «Una vez que te atrapa, es difícil escapar». Me miró directamente a los ojos cuando dijo esto, y por un momento sentí que no hablaba solo de la ciudad. El viento jugaba con su pelo y el sol iluminaba su perfil contra el horizonte azul. Tuve el impulso de tomar mi teléfono y fotografiarlo, de capturar ese instante de alguna manera, pero en lugar de eso, simplemente guardé la imagen en mi memoria. Al mediodía bajamos al plan de la ciudad y caminamos por el mercado Cardonal. El lugar bullía de actividad, vendedores pregonando sus productos, olor a pescado fresco y frutas tropicales, el sonido de cuchillos cortando verduras a velocidad vertiginosa. «¿Qué te parece si compramos algo para cocinarle a tu abuela?», sugirió Matías. «Conozco una receta de congrio que aprendí de un pescador de Quintero». La propuesta me sorprendió. Había planeado llevar a mi abuela a algún restaurante, no invadir su cocina. «¿Sabes cocinar?», pregunté, escéptica. «No solo sé cocinar», respondió con fingida indignación. «Soy experto en gastronomía del litoral central. Mi congrio al pil pil ha hecho llorar a hombres rudos». Reí ante su dramatismo y acepté. Compramos congrio fresco, cebollas moradas, ajo, limones, cilantro y un puñado de merquén. Esa mezcla de ají ahumado y especias que da sabor a tantos platos chilenos. También elegimos chirimoyas maduras para el postre. Mientras regresábamos cargados de bolsas hacia la casa de mi abuela, Matías me contaba sus planes de escribir un libro sobre la arquitectura oculta de Valparaíso, esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Gárgolas europeas en edificios coloniales, vitrales traídos de Francia, herrajes españoles en puertas centenarias. «Cada casa tiene una historia», dijo con entusiasmo, «como las personas». Al doblar una esquina, nos topamos con un grupo de niños que pintaban un mural en una pared desconchada. Eran parte de un programa comunitario que Matías había ayudado a crear, donde estudiantes universitarios enseñaban arte a niños de barrios marginales. «¡Profe Matías!», gritaron al verlo. Nos detuvimos un rato mientras Matías les daba consejos sobre mezcla de colores y perspectiva. Lo observé interactuar con ellos, paciente y atento, arrodillándose para estar a su altura, celebrando sus pequeños logros. Había una naturalidad en su forma de tratarlos que revelaba mucho sobre él. Cuando llegamos a casa de mi abuela, ella nos recibió con una sonrisa que decía: «Lo sabía». Sin hacer preguntas, le cedió su cocina a Matías, quien se puso manos a la obra con una seguridad que me impresionó. Mi abuela y yo nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina a observarlo mientras trabajaba, contándole historias sobre nuestra excursión matutina. «Este muchacho conoce mejor Valparaíso que muchos que nacieron aquí», comentó mi abuela mientras Matías freía ajo y cebolla, llenando la cocina con aromas que hacían rugir nuestros estómagos. Miré el reloj discretamente. Mi tren a Santiago salía a las 6 de la tarde. Solo quedaban unas horas, y por primera vez desde que había llegado, deseé poder quedarme más tiempo. La decisión en la estación, el congrio al pil pil, resultó ser tan bueno como Matías había prometido. La carne blanca del pescado, tierna y jugosa, se deshacía en la boca mientras el suave picor del merquén despertaba todos los sentidos. Mi abuela comió con apetito sorprendente para su edad, repitiendo incluso: «Hacía años que no probaba algo tan rico», dijo, limpiándose los labios con la servilleta de tela. «Deberías venir a cocinar más seguido, Matías». Él sonrió, complacido por el cumplido. Durante toda la comida, noté cómo mi abuela lo observaba,
estudiándolo con esa mirada que parecía atravesar las apariencias. Cuando terminamos el postre, chirimoya alegre que Matías preparó con jugo de naranja y un toque de canela, mi abuela se excusó para ir a descansar su siesta habitual. «Los dejo solos», dijo con una sonrisa cómplice. «A mi edad, una necesita reponer fuerzas». Ayudé a Matías a lavar los platos mientras conversábamos en voz baja para no molestar a mi abuela. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana de la cocina, dibujando patrones dorados sobre las baldosas antiguas. «¿A qué hora es tu tren?», preguntó Matías, secándose las manos con un paño. «A las 6», respondí, sintiendo un nudo en el estómago al recordarlo. «Te acompaño a la estación». Mi maleta ya estaba lista junto a la puerta. Dejé una nota para mi abuela explicándole que volvería a visitarla pronto y agradeciéndole por todo. Salimos en silencio de la casa y comenzamos a bajar por las calles empinadas del Cerro Alegre. El día había adquirido esa cualidad melancólica de las tardes de otoño. El sol brillaba con luz amarillenta, pero sin calidez, y una brisa fresca anunciaba la noche que se acercaba. Mientras descendíamos, Matías me contaba sobre los proyectos que tenía para el próximo semestre con sus estudiantes, excursiones a sitios arqueológicos en la costa norte y una exposición sobre la historia marítima del Pacífico. «¿Y tú?», me preguntó. «¿Qué planes tienes al volver a Santiago?». La pregunta era simple, pero me hizo pensar. Mi vida en la capital seguía una rutina predecible: traducir documentos en mi pequeño departamento, reunirme ocasionalmente con amigos, cuidar de Neruda, mi gato. De pronto, esa rutina me pareció monótona, carente de la vitalidad que había experimentado en los últimos 2 días. «Tengo un proyecto de traducción para una editorial española», respondí finalmente. «Una novela histórica sobre la colonización de América. Luego, no lo sé. Lo mismo de siempre, supongo». Llegamos al plan de la ciudad cuando una llovizna suave comenzó a caer. Matías sacó un paraguas pequeño de su mochila y lo abrió sobre nuestras cabezas, obligándonos a caminar más cerca el uno del otro. El olor a lluvia sobre asfalto se mezclaba con el aroma a café que salía de las tiendas cercanas. «Santiago es una ciudad hermosa también», comentó Matías mientras esperábamos que cambiara el semáforo. «Pero siempre me ha parecido demasiado estructurada, como si todo estuviera planificado al milímetro». «Lo está», confirmé. «Hasta los encuentros casuales parecen agendados con anticipación. No como aquí, donde 2 desconocidos pueden conocerse en un tren y terminar cocinando juntos al día siguiente». Matías rió y me miró de reojo. «¿Te arrepientes de haberte subido a ese tren sin el regalo?». «Para nada», respondí con sinceridad. «Fue el mejor error que he cometido en mucho tiempo». La estación Puerto apareció frente a nosotros, con su estructura de hierro forjado y cristal que recordaba tiempos más elegantes. Entramos y comprobé en el tablero electrónico que mi tren saldría puntualmente a las 18:00, en 40 minutos. Nos sentamos en una banca de madera pulida por años de uso. A nuestro alrededor, viajeros iban y venían con sus maletas. Parejas se despedían con abrazos largos, niños corrían persiguiéndose entre las columnas. Había algo de teatro en esa escena cotidiana, como si cada persona representara un papel en una obra más grande. «Quiero preguntarte algo», dijo Matías después de un silencio. «¿Podrías quedarte un día más?». La pregunta flotó entre nosotros como una burbuja de jabón, frágil y brillante. En mi cabeza comenzaron a surgir todas las razones por las que debía regresar. El correo electrónico que tenía que enviar mañana, la cita con el veterinario para Neruda, la reunión con mi editor el miércoles. «No puedo», respondí, y sentí que las palabras salían automáticas, como si alguien más las pronunciara. Matías asintió comprensivamente, sin presionar. «Lo entiendo. Las responsabilidades son importantes». «Sí, lo son», afirmé, pero una voz interior me preguntaba si realmente lo eran tanto como creía. Un anuncio por los altavoces interrumpió mis pensamientos. «Atención, pasajeros del servicio con destino a Santiago. El tren de las 18:00 horas sufrirá un retraso de aproximadamente 45 minutos debido a condiciones climáticas en Limache. Pedimos disculpas por las molestias». Matías alzó las cejas divertido. «Parece que el destino quiere darte tiempo para pensarlo». Saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Mi vecina, quien cuidaba de Neruda cuando yo viajaba, me había escrito: «Tu gato está perfectamente bien.
Puedes quedarte tranquila un día más si quieres. Era como si el universo conspirara para hacerme dudar. ¿Qué haría en Valparaíso un día más? Pregunté, más a mí misma que a Matías. Mañana hay una exposición de fotografía antigua en el Parque Cultural, respondió él, como si tuviera la agenda preparada. Luego podríamos ir a Viña, caminar por la playa, comer en ese restaurante donde preparan la mejor caldeirada de mariscos que hayas probado, o simplemente perdernos por los cerros sin plan alguno. Su entusiasmo era contagioso, pero no era solo eso lo que me hacía dudar. Había algo en Valparaíso, en sus calles laberínticas, en su ritmo desordenado y vital, que resonaba con una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo. Mi trabajo, comencé a decir. ¿No puedes traducir desde aquí?, interrumpió Matías. La casa de tu abuela tiene internet, ¿no? Sí, pero... Una nueva voz se unió a la conversación. Quédate, mijita. Mi abuela estaba parada frente a nosotros, con su abrigo azul marino y su bastón de madera pulida. El broche de chercán brillaba en su solapa. «Abuela, ¿qué haces aquí?», exclamé, sorprendida. Leí tu nota y pensé, «Esta niña está cometiendo un error», respondió con esa franqueza que solo la edad permite. A veces necesitamos un empujoncito para tomar las decisiones correctas. Me quedé sin palabras, mirando alternativamente a mi abuela y a Matías, que parecía tan sorprendido como yo. El reloj de la estación marcaba las 17:45. El tren retrasado llegaría en aproximadamente 1 hora. Tengo 1 hora para decidir, murmuré. Mi abuela se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos, a pesar de la edad, conservaban una fuerza sorprendente. La vida es demasiado corta para las oportunidades desperdiciadas, dijo en voz baja. Lo aprendí a los 90 años. Tú puedes aprenderlo ahora. Miré a Matías, que esperaba en silencio, respetando mi proceso. No me presionaba, no intentaba convencerme. Simplemente estaba allí, con esa presencia tranquila que había comenzado a apreciar tanto. El tablero electrónico cambió, actualizando el estado del tren. Ahora el retraso estimado era de 1 hora y 15 minutos. Observé mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer joven con expresión indecisa, en una estación de trenes de una ciudad que, de alguna manera, había comenzado a sentirse más como un hogar en 2 días que Santiago en años. El regreso al cerro. ¿Puedo hacer una llamada rápida?, les pregunté a Matías y a mi abuela. Ambos asintieron y se alejaron unos pasos para darme privacidad. Marqué el número de mi editor en Santiago, mordiéndome el labio mientras esperaba. Ricardo respondió al tercer tono. «Alejandra, ¿qué tal el viaje?». Su voz sonaba distante, con el ruido típico del tráfico santiaguino de fondo. «Bien, por eso te llamo». Tomé aire. «Necesito quedarme unos días más en Valparaíso. ¿Podríamos extender el plazo de entrega hasta el viernes?». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «¿El viernes?», repitió Ricardo. «Bueno, el autor español no revisará nada hasta la próxima semana. Supongo que podemos ajustarlo». «Trabajaré desde aquí», aseguré. «Tengo mi computadora y todos los archivos». «De acuerdo», concedió finalmente. «Pero el viernes sin falta, ¿eh? No me hagas quedar mal. Te lo prometo». Cuando terminé la llamada, sentí una extraña ligereza, como si hubiera soltado un peso que llevaba tiempo cargando. Mi abuela y Matías me observaban desde la distancia, intentando descifrar mi expresión. Me acerqué a ellos con una sonrisa. «Parece que me quedaré unos días más», anuncié. La sonrisa de mi abuela se ensanchó, y sus ojos brillaron con aprobación. Matías parecía genuinamente sorprendido, como si no hubiera esperado realmente que aceptara su propuesta. «¿De verdad?», preguntó. «De verdad», confirmé, «pero con una condición. Necesito trabajar unas horas cada día. Tengo una traducción que entregar. Conozco el lugar perfecto para eso», respondió Matías, recuperando su entusiasmo. «Una pequeña biblioteca en el Cerro Panteón que casi nadie visita. Tiene vistas al mar y el mejor café de la ciudad». Recogí mi maleta y salimos de la estación bajo una llovizna que ya comenzaba a cesar. El atardecer teñía el cielo de naranjas y morados intensos, reflejándose en los charcos que salpicaban las calles adoquinadas. Mi abuela caminaba entre nosotros, apoyándose ocasionalmente en su bastón, pero con un paso firme que desmentía sus 90 años. «¿Segura que no quieres que tomemos un colectivo, abuela?»,
Pregunté, preocupada por la subida que nos esperaba. Los cerros mantienen joven el corazón, respondió ella con determinación. Además, el médico dice que debo caminar todos los días. Subimos lentamente por calles empinadas, deteniéndonos ocasionalmente para que mi abuela descansara. Matías le ofreció el brazo en los tramos más difíciles, y ella lo aceptó con una dignidad que me conmovió. Entre los tres se estableció una complicidad silenciosa, como si nos conociéramos desde siempre. Cuando llegamos a la casa, las primeras estrellas ya aparecían en el cielo despejado tras la lluvia. Mi abuela encendió las luces y puso agua a hervir para el té. «Siéntense, que les prepararé algo caliente», ordenó. Matías y yo nos acomodamos en el pequeño living. La habitación, con sus muebles antiguos y fotografías en sepia, contaba la historia de una vida larga y bien vivida. En una repisa destacaban fotos de mi abuelo, fallecido 10 años atrás, de mi madre cuando era joven, y varias mías en distintas etapas. «Tu abuela es increíble», comentó Matías, observando una fotografía donde ella aparecía subiendo al Morro de Arica, a sus 70 años. «Se nota que ha vivido sin miedo». «Siempre fue así», respondí. «Mi abuelo decía que se enamoró de ella, porque era la única mujer que conocía, que se atrevía a saltar desde los roqueríos de Reñaca cuando eran jóvenes. Supongo que nunca perdió ese espíritu». Mi abuela regresó con una bandeja con 3 tazas de té de hierbas y sopaipillas recién hechas. «Las preparé esta mañana», explicó. «Solo hay que calentarlas un poco». Las sopaipillas, esos pequeños discos de masa frita típicos de Chile, estaban perfectas, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Las comimos con pebre, una salsa de tomate, cebolla y cilantro que mi abuela preparaba mejor que nadie. Después de la merienda, Matías anunció que debía marcharse. «Tengo clases temprano mañana», explicó. «Pero podemos encontrarnos para almorzar si te parece bien». «Me parece perfecto», respondí. «Trabajaré durante la mañana». Lo acompañé hasta la puerta. La noche había caído por completo sobre Valparaíso, y las luces de la ciudad formaban constelaciones artificiales que competían con las estrellas. «Gracias por convencerme de quedarme», dije en voz baja. «Yo no te convencí», respondió Matías. «Solo te mostré las posibilidades. La decisión fue tuya». Nos despedimos con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo necesario. Cuando cerré la puerta y regresé al living, mi abuela estaba recogiendo las tazas con una sonrisa satisfecha. «Es un buen muchacho», comentó. «Lo es», concordé, ayudándola con la bandeja. «No me refería solo a eso», añadió mi abuela, mirándome directamente. «Hay personas que nos devuelven a nosotros mismos, Alejandra. Son raras y hay que saber reconocerlas». Esa noche, después de acomodarme en la habitación de invitados, abrí mi computadora para revisar la traducción. Las palabras fluían con una facilidad inusual, como si el cambio de escenario hubiera desbloqueado algo en mi cerebro. Trabajé hasta pasada la medianoche, avanzando más de lo que había anticipado. Antes de dormir, me asomé a la ventana. La bahía de Valparaíso se extendía bajo la luz plateada de la luna, con barcos anclados que parecían juguetes diminutos. En algún lugar de esa ciudad laberíntica, Matías también estaría preparándose para dormir, quizás pensando en el día siguiente, en nuestro encuentro pendiente. Me pregunté si estaba siendo imprudente al dejarme llevar por una conexión tan repentina e intensa. Apenas conocía a este hombre, y sin embargo, había algo en él, en su forma de mirar el mundo, que resonaba profundamente conmigo. A la mañana siguiente, me despertó el canto de pájaros. Un chercán, pequeño y de cola erguida, estaba posado en el alféizar de mi ventana, como un mensajero de buenos augurios. Recordé el broche de plata y sonreí. Después de desayunar con mi abuela, me instalé en la mesa del comedor con mi computadora. La luz entraba generosa por las ventanas, y el rumor lejano del puerto creaba un fondo sonoro perfecto para concentrarme. Trabajé sin interrupciones hasta mediodía, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Matías. «¿Nos vemos en el muelle Prat a la 1? Hay un lugar donde preparan machas increíbles». Guardé mi avance, me despedí de mi abuela, que estaba ocupada con su tejido, y salí a la calle. El día era perfecto, con un sol radiante que templaba el aire fresco de otoño. Bajé por calles sinuosas,
pasando frente a casas de colores imposibles y murales que contaban historias de marineros y poetas. Al llegar al plan de la ciudad, me sorprendió lo diferente que se veía todo con esta nueva perspectiva. Ya no era una visitante apurada, sino alguien que tenía tiempo de detenerse, de observar los detalles. El vendedor de diarios que conocía a todos por su nombre, los perros callejeros que parecían tener rutas establecidas, los grafitis que dialogaban entre sí en las paredes de edificios centenarios. Matías ya estaba en el muelle, apoyado en una barandilla, mirando hacia el océano. Al verme, sonrió y levantó la mano. Me acerqué con esa sensación extraña de familiaridad recién descubierta, como si nos conociéramos desde siempre y apenas nos hubiéramos conocido al mismo tiempo. «¿Qué tal la mañana de trabajo?», preguntó mientras caminábamos por el muelle. «Sorprendentemente productiva», respondí. «Creo que este lugar me inspira. Valparaíso tiene ese efecto en la gente creativa», comentó. «Por algo tantos escritores y artistas han pasado por aquí». El restaurante resultó ser un pequeño local frente al mar, con manteles de cuadros y meseros que parecían salidos de una película de los años 50. Pedimos machas a la parmesana y una botella de vino blanco, y mientras esperábamos, Matías me contó sobre sus planes de semana. «El viernes tenemos una excursión con los estudiantes a Isla Negra», dijo. «La casa de Neruda. ¿Te gustaría venir?». La invitación quedó suspendida entre nosotros, como una promesa de algo más duradero que estos días prestados. Mi tren a Santiago estaba programado para el jueves por la noche. 5 días había negociado con Ricardo, ni uno más. «Me encantaría», respondí, «pero vuelvo a Santiago el jueves». «Ah, claro», dijo Matías, y aunque intentó disimularlo, vi un destello de desilusión en sus ojos. Las machas llegaron humeantes, con su costra dorada de queso parmesano y ajo. Su aroma marino invadió la mesa, y por un momento nos concentramos en disfrutar la comida, dejando la conversación en pausa. «¿Sabes?», dije finalmente, tomando un sorbo de vino. «Quizás podría extender un poco más mi estadía». Matías me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿De verdad? ¿Y tu trabajo?». «Puedo terminar la traducción aquí», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo fácil que resultaba tomar esta decisión. «Y luego, bueno, trabajo como freelance. En teoría, podría quedarme más tiempo si quisiera». La sonrisa de Matías iluminó su rostro de una manera que me hizo sentir un calor inexplicable en el pecho. «Entonces, ¿vendrás a Isla Negra?», preguntó. «Iré a Isla Negra», confirmé, levantando mi copa. «Y quién sabe dónde más».